Es interesante ver las distintas metáforas que se utilizan para ver cuál es el grado de participación y de ponderación de cada uno de estos componentes, cuánto de la justicia, cuánto de los medios. Las metáforas que se utilizan son judicialización de la política, guerra judicial, guerra jurídica, ley como arma de guerra, la guerra por otros medios, guerra mediática, show judicial, golpe blando. A ver, ¿Es un golpe blando? No, no es un golpe blando, pero un proceso de lawfare prolongado podría implicar una interrupción del orden constitucional, como pasó en Brasil, por ejemplo, donde efectivamente una persecución presuntamente legal, aunque finalmente no parece haberlo sido o no en esos términos, que terminó con un quiebre institucional con la remoción de quien era la presidenta constitucional Dilma. Es un ejemplo donde puede terminar en golpe blando. No necesariamente lo es, pero prolongado en el tiempo y con el juego de todas las estructuras podría terminar en un golpe blando, sin ningún lugar a duda, e incluso voy a ir más lejos. También podría ser un golpe no blando. La legitimación del dictador. Estoy pensando en voz alta algo parecido a lo que pasó en Bolivia, donde se discutió mucho, pero finalmente fue un golpe que no contó inicialmente con el apoyo de las fuerzas militares que se dedicaron, se dijeron a sí mismo presidente, y la primera conducta del gobierno elegido a mi criterio irregularmente fue empezar la persecución judicial de los miembros del anterior gobierno, de Evo para abajo todos. Y eso claramente demuestra que es una herramienta, no necesariamente, si es lawfare no necesariamente es un golpe blando, también puede haber hechos de violencia, pero claramente el lawfare está destinado a minimizar la violencia en términos tradicionales de los golpes de Estado tradicionales. Sí, yo coincido con este concepto. Ahora, quizás yo estoy demasiado focalizado en una especie de lógica pura para tratar de encontrar las invariables, porque mucho de lo que hoy llamamos lawfare existía en el pasado. Por ejemplo, lo que vos planteás del impeachment en Brasil. Collor de Mello fue sacado con un impeachment en Brasil cuando el término lawfare no existía hace 30 años. El término no estaba difundido. El lawfare surge, es una forma que surge luego de, mientras sucedía la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos, el origen, no digo que haya sido el ideólogo, cada uno puede pensar lo que quiera, decide que las guerras con enfrentamientos bélicos en términos prolongados no tienen... Son muy costosas, sí. Son muy costosas. Ahora, entonces, siguiendo en ese planteo, para vos, entonces que haya lawfare tiene que haber intervención de Estados Unidos. No hace falta que haya intervención de Estados Unidos. Indudablemente la intervención de Estados Unidos, de algunos sectores de Estados Unidos. Sí. Cuando digo Estados Unidos no me estoy refiriendo necesariamente ahora al gobierno, digo, pero sí de sectores de intereses de Estados Unidos, sí, claramente facilitan, porque además voy a decir algo que creo que todos saben, la estructura del lawfare es una estructura cara. Y en general una estructura cara porque implica desde la compra de alguna forma de voluntades, que no necesariamente es a través de dinero, es a través de determinados privilegios, etc. Y además la estructura de sostén de medios de comunicación dedicados a difundirlo. Voy a decir, claro, sin dinero y no hay lawfare. Los pobres no hacen lawfare. Nelson Boer. Ahí me parece, yo voy a hacer un aporte, yo comparto con Nelson que hay que poder diferenciar, porque déjame salirme un segundo del rol de abogada. La corrupción no está bien y nadie quiere corrupción, nadie, o sea, vos, yo, ninguno de nosotros queremos corrupción. El problema de la corrupción es que se pone como rótulo para hacer cosas. Yo te voy a decir qué es lo que para mí finalmente define los procesos judiciales de lawfare, el cómo se hace el proceso. Voy a ser clara. Un proceso normal tiene pautas, vos podés defenderte, producir prueba, tener un control sobre los testigos en términos de poder auditar. Cuando empiezan a desaparecer esas características que hacen al Estado de Derecho y a las garantías que tenemos todos, yo empiezo a sospechar que ese juicio está orientado. Yo le llamo casos de lawfare a aquellos procesos judiciales donde yo veo que más allá del fondo, que en muchos casos no se ha resuelto, estoy pensando en los casos de Argentina, veo que empiezan a alterarse garantías que tienen todos los ciudadanos en un proceso común. Digo que si el ciudadano no fuese un político, tendría esas garantías y que deja de tenerlas porque es político. Y esto es importante. Pero además, otro tema importante
que es característico del lawfare tiene que ver con que, a diferencia de lo que pasa con los delitos comunes, quienes son víctimas del lawfare son tratados como culpables aún antes de ser declarados como tal por el Poder Judicial. Y eso genera una afectación que tiene mucho que ver con el efecto psicológico también. Luciana, permíteme hacer una introducción para compartir con el público, porque obviamente mala praxis jurídica ha existido siempre, existido siempre y existirá siempre. Cuando se define lawfare, lo que se plantea respecto de los gobiernos populistas de América Latina, de Lula, de Correa y de Cristina Kirchner, se plantea de que Estados Unidos, de alguna manera, fuerzas que no necesariamente sean todas las de Estados Unidos, orquestan una utilización de la justicia para combatir y contener el desarrollo de gobiernos populistas en América Latina. Esto es lo que se plantea cuando se habla de lawfare. Tanto lo plantean los brasileños como los argentinos, como los ecuatorianos. Cuando vos vas a todas las conferencias que hay acerca del lawfare, se plantea que claramente hubo una estrategia en los Estados Unidos. Vos mismo mencionaste la de Vietnam, déjame leerte. El embajador en Rusia, George Kennan, que el famoso telegrama largo, él aconseja contener con una aplicación hábil el desarrollo del comunismo. Lo que vos planteabas de que finalmente termina siendo muy costosa la guerra y que es la guerra por otras vías. La concepción de Estados Unidos como policía del mundo que entrena golpistas, el concepto de guerra híbrida, que sería una combinación de guerra regular con guerra irregular y asimétrica, incluyendo todas las capacidades militares convencionales, tácticas, unidades de combate convencionales de acciones terroristas, caos desafiante, violencia discriminatoria, ciberguerra, guerra financiera y guerra mediática. Te voy a hacer como Cristina por leer. Lo que te estoy planteando es que creo que cuando hablamos de lawfare, lo que se plantea es un sistema organizado, orquestado, en el que distintos países actúan de la misma manera. Por ejemplo, el famoso tema de la denuncia de que Moro participó en esa convención de puentes entre justicia norteamericana y justicia latinoamericana, en el que supuestamente se instruyó a Moro y se instruyó a su jefe de fiscales del Tanda Gañol. La idea de que detrás de todo esto hay algo orquestado, como fue el Plan Cóndor en la época de los 70. ¿Sabes cuál es el problema de esa tesis? Yo no entiendo quiénes la sostienen. Es mucho más fácil de explicar detrás de la imagen del satánico doctor No. Pero en el país no hay un solo interés, no hay un satánico doctor No. Lo que hay son múltiples intereses. No vamos a estar de acuerdo, pero yo te doy un ejemplo. Pero vos no estás de acuerdo con esta tesis. No, yo no creo que necesariamente sea el gobierno norteamericano, creo que son sectores. Sí tengo algunos casos donde veo con mucha claridad intereses norteamericanos, pero no del gobierno necesariamente. No, sí, que no quiere decir que no haya elementos del gobierno que aporten. Para mí un ejemplo claro de lawfare con claramente señalado los intereses fue el tratamiento de la denuncia de memorándum que hizo Alberto Nisman, porque quienes fogoneaban esa denuncia finalmente estaban financiados por fondos, en el caso de la fundación que dirigía Laura Alonso, quien fue quien puso en voz la tesis de que Nisman había sido asesinado, que la fundación estaba financiada por fondos que venían del principal fondo buitre afectado por la decisión de la Argentina de no pagar. Digo, en ese caso se ve con mucha claridad. El mundo, la realidad no es tan clara ni tan diáfama, pero yo quiero ser justa. A mí no me gustan las teorías conspiranoides, básicamente porque son súper seductoras para escuchar y son imposibles de probar. Muy interesante, es una vulgata de las generalizaciones. La vulgata se utiliza con un objetivo, si vos querés, egoísta. Yo estoy tratando de encontrar aquello que de las ciencias políticas lo pueda definir. Yo me digo, cuando uno mira el libro que escribió Bielsa, déjame leerte un parrafito. Bielsa a lawfare le incorpora un elemento que no le incorpora a las definiciones clásicas, que yo creo que está muy bien. Él empieza contando el triángulo y termina hablando del cuadrado, porque incorpora los servicios de inteligencia, que, déjame te diga algo que es importante ahí, porque los servicios de inteligencia son agentes estatales, pero que no necesariamente responden a los intereses de ese Estado en ese momento particular. Lógicamente, sí, no hay un Estados Unidos, está claro, como tampoco hay una Argentina. Pero bueno, Bielsa expone el caso después del levantamiento agrario en Santa Fe, conocido como el Grito de Alcorta, en el que se utilizó, te leo textualmente, el lawfare para acosar
difamar, mancillar y encarcelar a Francisco Nitri y a su hermano Pascual Nitri, a Juan B. Justo, a Francisco Capdevila, que eran líderes y defensores de las federaciones que luchaban por los derechos de quienes trabajaban en la tierra contra los dueños de la tierra, y los diarios ricos y los tribunales persiguieron con clichés, dejando un eco que llevó a Nitri a ser considerado para toda la vida como el chorro, que habló de los latifundios mal habidos de Juan B. Justo, de la corrupción ilícita de todos ellos. Por lo que planteo, claramente hay una búsqueda en lo que se entendería como lawfare, de desestabilización psicológica del adversario y de su muerte civil o de su muerte política. Sí. ¿Es correcto esto? Es correcto. Yo ahí déjame que te haga una salvedad de tipo histórico. Está bien el análisis de Rafael, pero no es lo mismo lawfare en 1912 que hoy, porque cuando pasó eso, que efectivamente pasó, y en lo local, como lo cuenta maravillosamente Rafael, que además escribe como los dioses. Pero eran los medios de comunicación de la época, eran masivos en su momento. Sí, pero no tenían... más masivos todavía de lo que podrían ser los claro, diarios de pero hoy. es antes del fenómeno de la globalización. Y el fenómeno de la globalización impacta y mucho en la lógica del lawfare. Y vos lo ves cuando ves cómo es la cobertura organizada de determinados casos, que ya no es solo en lo local, no es solo en la Argentina, es a nivel global. Preguntarle a Nelson en este punto. Tengo la sensación por momentos que cuando hablamos de lawfare y cuando la queja es respecto... Entonces digo, ¿en dónde? Por eso Tonelli, digo, que se dedicaba a apretar jueces del Consejo de la Magistratura. obviamente. Graciana, de que en realidad lawfare es una utilización de un neologismo para aquellas personas que están acusadas de hechos de corrupción victimizarse frente a la sociedad. No. El lawfare es una realidad efectiva independientemente de quienes hacen uso del término para explicar una situación. Y luego deben explicar por qué su caso debe subsumirse en un caso de lawfare y no en una mera estrategia defensiva. Por eso digo, cada persona que dice yo soy víctima del lawfare, y por eso no me gustan las tesis conspirativas, cada persona que dice yo soy víctima del lawfare tiene que decirte ¿por qué? ¿En qué término? No, o sea, no solo porque yo enfrenté el poder imperialista. Ok, perfecto, te banco, ideológicamente qué bien lo que hiciste ahora. Víctima del lawfare es por determinadas cosas. Por ejemplo, tuviste derecho a defensa, pudiste producir pruebas, respetaron tu presunción de inocencia, te mandaron, crearon una doctrina para ponerte en prisión. Son cosas que empiezan a definir si a vos te trataron como un ciudadano con todas las garantías o te trataron distinto. Si te trataron distinto, tal vez tu tesis de que sos víctima del lawfare sea cierto. Pero por supuesto, digamos, eso Igual está claramente demostrado. ¿Puedo plantear una pequeña diferencia? Me parece, yo comparto con Nelson que un gobierno progresista puede tener hechos de corrupción, pero el hecho que un funcionario o dos funcionarios cometan hechos de corrupción no implica que el gobierno sea corrupto. No, pero por supuesto. Me parece que hay que diferenciar el funcionario que se corrompe que con el gobierno, al que pertenece. No necesariamente. A ver, yo voy a darte un ejemplo. Yo creo, sinceramente, que el gobierno de Mauricio Macri tuvo severos conflictos de intereses. Y creo que está muy claro dónde estuvieron, en energía, en determinados negocios. Eso convierte en corrupto a todos los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. No, convierte en personas que tuvieron conflicto de intereses a quienes los tuvieron y a quienes los encubrieron. Que dentro del contexto de la construcción de las condenas, de 150 condenas de Lavallato, es un hecho, podríamos decir, accidental. Luego fue confirmado, no por Moro, fue confirmado en dos instancias superiores por tribunales que eran colegiados, han intervenido en cada una de las condenas decenas de jueces y de fiscales. Yo puedo entender cómo funciona el sistema y digo, las cámaras que controlan una plataforma fáctica que se construye en la primera instancia. El vicio, cuando vos ves las charlas, es que el vicio está en los cimientos de esa plataforma Entonces fáctica. el sistema judicial en su conjunto no es un reaseguro, porque si el juez de instrucción instruye viciadamente, los tribunales superiores no lo podrían comprobar nunca. No me parece que una abogada pueda defender eso, Graciana. No, el sistema funciona así. A mí me encanta. Entonces el sistema no sirve, porque la segunda instancia no puede corregir nunca la primera. Te voy a dar un ejemplo que lo vivimos cotidianamente. Los abogados pedimos determinada prueba, no nos la conceden, vamos a apelaciones pidiendo la misma prueba, nos dicen que no,
Y cuando llegamos a casación con el caso, casación te dice, prueba no es materia de mi competencia porque yo no reviso hechos. Y no te la dan. Y vos terminás en un juicio con prueba que no has podido producir. Eso pasa, es que así funciona. Por eso es tan importante, y yo creo que está tan bien, que venga un sistema distinto como el acusatorio, donde una mayor facilidad probatoria. Porque hoy un señor que es el juez decide que vos no vas a producir determinada prueba y llegás a un juicio oral. Te voy a contar algo que me pasó a mí. Yo era la abogada de Héctor Timerman y Cristina Fernández de Kirchner en la causa Memorándum. Amén de la prueba que pedimos, ¿sabes qué pedimos? Que se tomara testimonio a Noble, que estaba diciendo en todos los medios, le pedimos a Bonadío que por favor le tomara testimonio. Y no quiso. No solo no quiso, fuimos a la Cámara de Apelaciones. Decirle, mire, es más, Noble se presentó ante la Cámara a decir, quiero testimonio. Lo que dijo la Cámara es, si el juez lo descartó, esto se puede producir en el juicio oral. Fuimos a casación, nos dijo, la prueba no es materia mía. Llegamos a juicio oral sin una prueba crucial. ¿Y se pudo presentar en juicio oral? Todavía no tenemos fecha de juicio. Bueno, pero se va a poder presentar, digo. Pero sí, pero te quiero decir, mi cliente, que era Héctor Timerman, en la instrucción no pudo. Se murió sin escuchar, sin poder escuchar el testimonio de un tipo, de un señor, que decía que esa denuncia era falsa y explicaba por qué. Nelson. Entonces, eso no es justicia. Sí, no. Déjame que te haga un aporte, me parece importante. También un poder judicial que ha ido surfeando y se ha ido construyendo como un poder por encima de la política. No para quitarle responsabilidad a la política, que, digo, quienes me leen saben, yo soy muy crítica con la política respecto a esto. Pero sí me parece algo que es de valorar. Yo estoy muy ilusionada ahora con algo que dice Alberto Fernández, que a mí me da mucha alegría. Dice, yo no quiero jueces amigos. Si los jueces están esperando que yo los llame, que se vayan buscando un banquito porque no los voy a llamar. Tal vez sea el momento que los argentinos, todos y todos los sectores, optemos por algo que es tan necesario, que sean buenos jueces. Yo no quiero jueces amigos, porque los que son mis amigos hoy van a ser amigos de mi contrincante mañana. O sea, no me sirve, porque lo que necesitamos es que las cosas que pasaron, yo lo digo con dolor, porque a mí en lo personal, yo tomé el caso de Héctor Timerman porque era mi amigo personal. Y ver que podía pasar esto, que alguien se podía morir y que al Poder Judicial no le importaba. Por supuesto, eso es reprochable, absolutamente. Para mí fue un antes y un después. Entonces digo, yo siempre digo, Héctor, lo único que en sus últimos días decía, que lo que me pase a mí no vuelva a pasar.